¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, una temporada más, aquí a Vigo a Debate, en Localia Vigo, una temporada que queremos iniciar pues hablando seguramente del tema que más les preocupa a todos ustedes, también de lo que más se habla en los medios de comunicación, sobre el empleo. Queremos hablar sobre la situación en la que se encuentra el empleo en los últimos meses. Hemos visto una tendencia ascendente en el número de personas que conseguían acceder a un nuevo puesto de trabajo o una tendencia descendente si hablamos del número de parados, tanto en Vigo como en su comarca. El último mes de agosto, bueno, pues fue una excepción, sí que hubo, concretamente en Vigo bajó el número subió el número de parados, sin embargo, en el resto de Galicia se mantenía esa tendencia, también en España conseguíamos que subía el número de parados, bueno, pues una situación que viene después de un año en el que se ha marcado lo que desde el Gobierno aseguran que es una tendencia. Finalmente se ha conseguido disminuir el número de parados y, por lo tanto, más personas que acceden a un puesto de trabajo. Una buena noticia, pero que desde los sindicatos advierten, ojo, esto se está produciendo en una situación no de lo más sana y perdiendo, dicen, muchos derechos laborales. Desde las empresas aseguran que tampoco se les está poniendo las cosas muy fáciles para poder salir adelante. En definitiva, queremos precisamente analizar y hablar sobre todo este asunto. Para ello tenemos en esta mesa de debate hoy a pues precisamente empresarios y sindicatos. Nos acompaña, por ejemplo, por el sindicato Comisiones Obreras, Amelia Pérez. Meli, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos acompaña el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, Luis Novoa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Buenas tardes. Nos acompaña también por el sindicato CIGAS, Serafín Otero, su secretario comarcal. ¿Qué tal, Serafín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y nos acompaña el presidente de los empresarios del Círculo de Empresarios de Galicia, del Club Financiero de Vigo, Javier Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿qué tal el verano? ¿Ha ido bien, no? ¿Mucho trabajo? Escaso, sí. La verdad es que con trabajo, no sé, me imagino que como todos. Bueno, vacaciones también. Vacaciones ha habido. Pocas, bueno. pero bien. Bueno, pues ahora toca volver a ponerse al lío y me imagino que todos ya, después de esa vuelta al trabajo, os habréis sentado a leer los datos del paro, a leer los datos macroeconómicos, los datos microeconómicos, que siempre son mucho menos precisos y más difíciles de alcanzar seguramente, pero en cualquier caso, datos que hay que tener en cuenta para saber en qué posición estamos ahora mismo y qué es lo que podemos esperar que ocurra durante este nuevo curso político, económico, escolar también, que arranca este mes de septiembre. Meli, por ejemplo, desde el sindicato Comisiones Obreras, ¿qué es lo que creéis que va a ocurrir en este año, en este curso 2014-2015, después de un año de recuperación en el plano laboral? Es verdad que ha disminuido el número de parados, pero lo habéis dicho desde los sindicatos en varias ocasiones, también a un precio bastante alto en cuanto a la situación laboral de los trabajadores e a derechos laborales. Primeiro que nos desde Comisión Obreiras sempre falábamos, sobre todo nestes últimos meses cos datos do paro, pedíamos prudencia porque estamos nun período estival e, o turismo e os servicios tiran da contratación. O decíamos o ano pasado tamén, esperamos equivocarnos, pero moitos nos tememos que cando teñamos que avaliar os datos de setembro, probablemente haxa un crecemento. Tamén é certo que eu creo que é necesario tamén esperar aos datos da EPA para facer tamén a comparativa, porque sabemos que a EPA tamén moitas veces é moito máis real a hora de facer a valoración da situación, pero todos os índices a nivel macroeconómico e todos os que entenden están dicindo que a situación que ten unha notable melloría, pero nos as organizacións sindicais e concretamente Comisións Obreiras nos fixamos no micro, na situación de nosos compañeiros e nosas compañeiras na vida diaria e nas empresas, e a realidade no día a día na rúa que non se nota esa melloría e que estes contratos que se están dando ahora son a cambio de moita precarización, moitos contratos a tempo parcial con un incremento importantísimo do tempo parcial, contratos por horas, moita rotación na contratación, é dicir, tes unha baixada importante, certo, no mes de agosto a nivel de Galicia en tasa mensual e interanual dos datos de desemprego, pero despois vemos que se producen moitos contratos, é dicir, iso nos pon de manifesto que se producen contratos por horas, sabes, a realidade realmente no mundo do traballo nestes momentos non é boa.
non é boa. Javier, desde el Círculo de Empresarios de Galicia, y teniendo en cuenta que son las empresas las que tienen que dar empleo, en definitiva las responsables de que esas listas del paro desciendan, ese descenso en el número de parados a nivel nacional, pero también a nivel de Galicia y a nivel de Vigo, ese descenso en las cifras del paro se responde a una realidad empresarial de mejoría. ¿Ha mejorado la situación de las empresas? ¿Han nacido nuevas empresas? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que, como tú bien decías en la presentación, lo que claramente parece que marca es una tendencia, ¿eh? Es verdad que la situación todavía dista bastante de ser una situación de normalidad o de tranquilidad. Lo que sí que marca la tendencia, y me parece que es bastante indiscutible, es que las perspectivas de crecimiento, en concreto para Galicia, para este año, que vamos a estar pues en torno del 1,4 aproximadamente, cuando mejorando las perspectivas que eran de 0,9, los presupuestos generales de los presupuestos de la Xunta, pero es que ya para 2015 la previsión de crecimiento, según el informe del BBVA, pues va a estar en el entorno de 2,7. En esos crecimientos, para que nos entienda la gente, en esos crecimientos se crea empleo, se crea empleo nítidamente. Y aparte no tiene efecto el sector de la construcción. No está imputado ahí el efecto de una teórica recuperación del sector de la construcción. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que, al menos, sí que es verdad que no es para echar, la situación actual no es para empezar a tocar las campanas, pero sin embargo sí que podemos, en todo caso, pues tener cierto optimismo de hacia dónde va la tendencia. Hay ciertos peligros respecto a esta tendencia de crecimiento, que me imagino que hablaremos más adelante, pero que teniendo esto más o menos controlado parece que el camino puede llegar a ser este, ¿no? Luis, desde la Confederación de Empresarios, hay sectores en Vigo concretamente, centrando ya el foco, que son claves para la recuperación económica de la ciudad, de su área metropolitana. En estos momentos recordamos los datos de agosto, casi 32.000 parados en Vigo, en la comarca 61.135 parados. Aquí en la ciudad, dependemos tanto de sectores como el naval, sectores como la automoción, la pesca, para salir adelante, de manera que tenemos que esperar a que, por ejemplo, los barcos de barreras que está construyendo para Pemex empiecen a funcionar, generando ya carga de trabajo real y una contratación real, auténtico en las gradas, y que eso se refleje también en la industria auxiliar. Tenemos que esperar a que sectores como la construcción empiecen a repuntar de alguna manera para todo esto, o podemos de alguna manera reinventarnos los vigueses y reinventar la industria viguesa. ¿Cuál tiene que ser la fórmula, la solución? Y sé que no es una pregunta fácil, ¿eh, Luis? te he dejado la más difícil. Bueno, siempre nos podemos reinventar, y realmente Vigo, cada vez que hubo una reinvención o una nueva salida hacia el futuro, pues dio un paso adelante. O sea, primero fue con las salazones, después con las conservas, después con la automoción, con la conserva de la actualidad, o que vino después, que es el congelado, la expansión de la pesca en distintos mares. O sea, todo eso nos ha ido llevando a reinventarnos, a mejorar, a dar un paso más hacia adelante. De todas maneras, estábamos hablando de que los datos de agosto pues no eran todos los buenos que teníamos que ser, o que esperábamos que fuera. Tenemos que verlo en un periodo más largo, tenemos que verlo pues eso. El año pasado hablábamos de que había una tendencia, de que había una mejoría, de que poco a poco se iría mejorando la economía y como consecuencia iría mejorando el empleo. Sin duda, yo creo que una cosa la es comparación consecuencia interanual con los datos del año pasado, una cosa es consecuencia de la otra. Posiblemente en el mes de agosto pues tenga que ver pues con no el arranque que pensamos que iba a tener el naval, pensamos que iba a ser más rápido en su arranque. Bueno, va más lento, va más despacio de lo que se preveía, de lo que quisiéramos, ¿no? Y con la automoción pues pasa lo mismo. O sea, hubo ahí un parón y realmente pues el mes de agosto es un mes de vacaciones de la automoción, y bueno, yo creo que todo ha ido influyendo. Pero ese empleo que se genera, como dicen los sindicatos, ¿está en peores condiciones que antes? Hombre, habría que analizarlo, porque no podemos ver solo números absolutos. También hay que pensar en la cantidad de empresas, pequeñas empresas que han cerrado,
que lógicamente esos son unos productores de parados. Y a lo mejor en este momento pues serían viables, pero como a lo largo de estos 2 o 3 años o 4 pues no se les mantuvo económicamente, pues han tenido que cerrar y a lo mejor eran salvables en la actualidad, pero el endeudamiento que ha ido acumulando les ha impedido, y eso pues lógicamente lanza parados a las filas. Yo sigo pensando que bueno, que hemos tenido una crisis importante, estamos empezando a salir de la crisis, no nos olvidemos, esto no va a ser una salida en línea recta, va a ser una salida de diente de sierra. Ahora mismo hay una serie de noticias en el mercado que no son nada halagüeñas para países más pequeños como el nuestro, comparados con Alemania, comparados con Inglaterra o con Francia, incluso con Italia. Bueno, el parón de Alemania, el parón de Francia, el parón que se está produciendo en el Reino Unido, vamos a ver en qué acaba. La nueva unión que se ha creado entre los países BRIC, o sea, China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil, creando un sistema financiero como alternativo al Fondo Monetario Internacional, ha pasado un poco como desapercibido. Pero bueno, yo no sé si será un problema para nosotros o será una ventaja para nosotros, está por ver, pero en cualquier caso es una incertidumbre que está ahí. Y las incertidumbres en momentos de recuperación pues son problemáticas. O sea, por lo menos a mí me gusta más cuando hay tormenta, pues ir a lo seguro y arriesgar lo menos posible, ¿no? Volvemos a lo mismo, el futuro es futuro, ¿no? Pero desde luego nosotros, todos los de la provincia de Pontevedra, todos los gallegos, todos los españoles, tenemos que pelear por salir adelante, por reinventarnos, por hacer las cosas sin esperar a que nos las hagan, o sea, por tomar la iniciativa. Serafín, ¿cuál es la fotografía que hacéis desde el sindicato CEGA? A verdade é que as cifras de paro siguen sendo moi peligrosas, non podemos aí ocultar que seguimos en un nivel de paro moi alto en todo o Estado español, na Galiza e, por suposto, en Vigo, non? No caso de Vigo, que bueno, pues, do que hoxe en parte vimos a falar, decir, é unha preocupación a maiores que temos en principio porque hai sectores productivos importantes dentro da nosa cidade que non somos capaces realmente de reactivar, o decía ben Luís, non? Como é o sector naval, que temos unha dependencia importante. Esperábamos que en este ano se puderan xenerar aí 1000 e algo postos de traballo, incluso se falaba que se podría chegar aos 2000 e ao final vemos que únicamente están aí en 200, 300 postos de traballo e logo unha situación ademais moi precaria, que eso é algo que nós dende a central sindical pois vimos demostrando ao longo de todo este tempo, non, de crise, non? A verdade é que a situación das reformas, todos os recortes están afectando moito máis a toda esta situación para poder sair, non, da crise. Bueno, son dos que digo, e así o temos pensado moitas veces as organizacións sindicais, que con salarios baixos é moito máis difícil salir da crise, non? Bueno, no caso de Vigo aínda temos sorte. É dicir, a gran sorte que temos é que temos un sector como é o sector da automoción que parece que está máis ou menos con unha certa estabilidade, se está aguantando e, bueno, eso ao final nos pon unha situación intermedia, porque sí que si aí se dera un paso atrás, a verdad, a situación de Vigo sería moi complicada. Pero, sin embargo, hay empresas de la industria auxiliar, que Ferrol, hay empresas de la industria auxiliar, Serafín, que siguen cerrando, y hay empresas que siguen despidiendo trabajadores de la industria auxiliar de la automoción. Sí, é certo, por eso digo, hai que ser moi prudente e veremos que pasa. Eu o teño dito moitas veces, eu quero que aquí Citroën quede para toda a vida, que non se vaya nunca, aínda que faga carros de bolas, pero claro, a situación non a sabemos, non depende do Estado español, non depende do goberno da Galiza, decir, veremos que pasa, non? Con Citroën non é unha empresa, lóxicamente, de aquí,
e vai a depender do que pase en outros países. Para sair, bueno, pois a situación de Francia en este momento, a economía, polos últimos datos que nos dan, pois tampouco é espectacular, non están pasando por unha boa situación. Entón, bueno, non vaya a ser que eso ao final tamén veña, bueno, pois con algún tipo de consecuencias para nós, non? Bueno, veremos que pasa. En calqueira caso, sí que é importante, eu sempre digo, que aquí tratemos de reactivar o máximo posible os sectores económicos productivos de aquí do país, e aí ten unha gran importancia, por suposto, os distintos gobernos, non? Tanto o goberno central como o goberno da Xunta. Debería de haber, cando menos, unha implicación importante por parte deles, ¿no? Bueno, hecha la fotografía con los distintos prismas y los distintos puntos de vista, una vez que tenemos ya una visión global, una composición general de cuál es la situación, abro la mesa ya para que podáis intervenir todos libremente, y lo hago planteando en primer lugar una pregunta. Y lo decía al principio, desde los sindicatos habéis hablado de recortes no solamente económicos, sino de derechos laborales. ¿Pasaría por ahí la solución de la crisis económica? Javier, sí. Bueno, no, yo creo que no. Independientemente de todo, tiene que estar, me imagino, que equilibrado, ¿no? Yo ya lo dije, creo que lo dije también en un debate con vosotros aquí mismo, que yo creo que el comportamiento dentro de la crisis y de los datos tan tremendos que hemos tenido, los comportamientos de los sindicatos, a mí me parece más que razonable, ¿no?, para el dramón que hemos vivido en materia laboral. Eso es una cosa. Otra cosa es esa predefinición de precariedad de un puesto de trabajo, ¿no? Yo ahí sí que hay veces que me parece que la frase ya, por repetida, ¿no?, pues se ha quedado como la vestimenta de un algo que yo personalmente no sé qué quiere decir exactamente, y menos para el protagonista de la obtención de un puesto de trabajo en una situación dramática de desempleo, ¿no? ¿Por qué es precario? Y aparte, en todo caso, también analizar el por qué. Yo creo que si bien es verdad que el empleo, la competitividad de las empresas ganadas a través de la reducción de costes de trabajo, yo creo que ya ha llegado probablemente al suelo. Yo creo que por ahí no deberíamos buscar el recorrido, pero sin embargo sí que creo que la estabilidad en el empleo deberíamos buscarla por otros mecanismos, como son la formación, la formación de la educación, la formación, el traspaso del conocimiento de la universidad a las empresas, el dotar a trabajadores también que se doten de estabilidad, precisamente soportada por el conocimiento, ¿no?, por la formación, y por lo tanto la formación profesional. Para mí, creo que deberíamos aprovechar todas estas situaciones para que esos cambios estructurales pudieran ir adelante, ¿no? De hecho, el último estudio de la OCDE dice que España es el país de Europa con más jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan. Y desde el Gobierno además se ha reconocido que hay que mejorar la formación y sobre todo lo que apuntabas, Javier, esa comunicación entre universidad, empresas, para conseguir que fluya. Meli. No, dos matizaciones, sí, también apuntando lo que tú decías ahora de los ninis. Javier, yo un trabajo precario le llamo a una persona que, a pesar de tener un puesto de trabajo, el salario que lleva a su casa no le permite, yo no te digo vivir holgadamente, subsistir. Vale, entonces, el outro día, por exemplo, facía unhas declaracións Fernández Alvariño que decía que, bueno, o importante era ter un contrato ainda que fora dunha hora. Hombre, no, porque, a ver, ti si aspiras a ter, como digo eu, un traballo que te permita desenrolarte como persona en unhas condicións dignas. Entonces, ser precario é iso, o sea, ter un salario que non te permite subsistir, ser precario é que teñas que, en principio, que poidas, compaxinar o mellor dous traballos a tempo parcial e que, como nunha empresa poden xogar contigo con tema dos horarios e das horas complementarias, non podes compaxinar outro traballo a tempo parcial que te permite levar un suplemento a túa causa, sabes? Eu iso lle chamo traballo precario. Traballo precario é que nunha empresa, por desgracia, por moito que nos intentemos defender que si tes un bo xefe, un bo empresario, podes ter unha interlocución de tú a tú con el, a realidade é que non hai unha relación de equilibrio. Entonces, en precario é cando non tes unha negociación colectiva, cando non tes o teu convenio, sabes, regulado. A ver, todo iso un consulto de traballo en precario. Y después, yo lo que me refería es ese puesto de trabajo, hombre, no con la exageración que probablemente
por el momento, pues, pero eso o no tenerlo. Hay que decir, ya no digo la exageración, insisto, que pueda hacer según quién, pero sin embargo, el tener un trabajo o no tenerlo, yo creo que es relevante. Claro, pero ter un traballo de unha hora ou non telo, eu prefiro non telo. No te vayas a la exageración. Claro, pero por eso digo que moitas veces, tanto por unha parte como por outra, se sacan as cousas de contexto, e creo que, bueno, hai que facer un análisis sensato, sosegado, e a realidade é que, bueno, se ao final tuveras un salario que te permitira subsistir, non estaríamos falando destas condicións, aparte das condicións laborais que teñas na túa empresa, que iso tamén influye, bueno, pues no teu día a día, vale? Pero claro, se non podes levar para casa un salario mínimamente digno para poder vivir, en unhas condicións, iso estar en precario. E despois, con respecto ao tema de os ninis, a ver, é que claro, iso foi produto nun momento determinado de unha aposta dun modelo productivo deste país impulsado polo Partido Popular no seu momento, que foi o tema da construción, e claro, os rapaces decían, bueno, deixo de estudiar, me vou á construción, me saco 2.000, 3.000 euros, pero iso non é o futuro do país. É evidente que agora temos todos en riba da mesa un problema, e estou de acordo con Luís que temos que facer unha aposta todos en conxunto, pero todos, e sempre digo, facendo análisis sosegados, sendo prudentes, sabes, e bueno, e vou a facer un símil, e mollándonos todos, por suposto, sabes, non pode ser que certos membros da patronal o que pretendan é menos regulación en vez de un mercado de traballo máis eficiente, por así decilo. E iso ademais eran palabras de, bueno, pois de un catedrático de Dereito do Traballo que decía nun artigo últimamente con respecto á valoración da reforma laboral e de todo isto. Entonces, no tema da formación é unha asignatura pendiente que temos, pero que temos todo o país, que temos que conseguir volver a reciclar a estes rapaces, e bueno, e vai a ser duro e nos vai a levar tempo. Bueno, sin lugar a duda, cuando nos equivocamos, los planteamientos, cuando nos equivocamos, pues evidentemente tiene una consecuencia, y en el tiempo acabamos pagándola. Todo aquello que no se planifique o se planifica mal, evidentemente nos va a pasar factura. Hay algo que veníamos diciendo hace mucho tiempo desde la Confederación de Empresarios, y era que la formación, el bachillerato, dicho de otra manera, debería ser obligatoriamente, y eso es algo que mantengo yo personalmente, que debería ser obligatoriamente profesional. Y después el que pueda o quiera puede seguir en la universidad, el que no. Pero por lo menos tendría un contacto directo con el trabajo con las manos, con la vida real, y acabaría teniendo un oficio. Eso viene a colación de los ninis, o sea, ¿por qué en un momento de deflación, en un momento de falta o sea, que no hay puestos de trabajo, hay una fracción justamente que es la que la empresa no emplea? Pues es aquella que procede del bachillerato normal, que llega sin saber hacer nada. O sea, y entonces, evidentemente es un costo adicional para la empresa. No vivimos en una isla, estamos cada vez más globalizados. Tenemos que ser competitivos, y ser competitivos ya no es ser competitivos con China o con India, que también, sino con Francia, o con Eslovaquia. Estos días estaba de moda y se estaba preguntando a la prensa qué pasaría si vendrían las furgonetas esas de Citroën, ¿vendrían para Vigo o no vendrían para Vigo? Bueno, pues hay una diferencia de costo, justamente el doble, de precio por hora entre Eslovaquia y Vigo. Bueno, eso yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el empleado tiene que ganar lo suficiente para vivir, o sea, a cambio de su trabajo tiene que ganar para vivir, digamos, razonablemente bien dentro de la sociedad en la que nos movemos, y cobrando la parte de trabajo que aporta. Y hasta ahí ningún problema, o sea, lo decía Javier, o sea, totalmente de acuerdo, siempre que seamos competitivos con nuestro opositor en el mercado, porque si no, nosotros mismos cuando vamos a comparar algo, pues hombre, si vemos que más o menos la mercancía es más o menos la misma, pero una es mucho más barata que otra, pues nosotros mismos
vamos a comprar esa que falara. Luis, pero creo que non podemos ser competitivos a base, e o falábamos ao principio, de baixada de salarios e de costes salariais. Si yo creo que tenemos que ir por outra vía, porque Alemania sigue sendo competitiva e nos dobla nos en salario. Sí, pero eso es lo que está diciendo Luis, y lo que sin ninguna duda quise decir yo. Tendríamos que analizar más cosas, pero en el tema concreto de Alemania, pero yo lo dije desde el primer momento, o sea, que digamos que el salario tiene que ser un salario justo. ¿Y qué ocurre? Que bueno, que hay, pues por ejemplo, en formación, o sea, yo soy un empresario alemán y necesito una persona especializada en lo que sea, y lo pido y automáticamente lo tengo. Aquí no, aquí recibo, o sea, me viene una persona a la cual yo en mi empresa tengo que formar. Bueno, sí, eso es así hasta cierto punto, Luis, porque también se está produciendo eso, lo que se llama la fuga de cerebros. Muchos jóvenes que salen muy preparados de las universidades y que luego, sin embargo, no consiguen acceder a un puesto de trabajo. Máis de 100.000 dende que se iniciou, dende o ano 2010, e esos son datos que nos aportan esos son los que, estadísticos que son, e eso sí que, claro, estaríamos hablando más salarial con una formación inferior a la de que es donde realmente está el problema. Ese también, eso es un drama, sí, claro. Pero donde realmente yo creo que a lo que nos referíamos todos era el de la masa laboral gorda, que es la de mano de obra especializada, ¿no? Sí. Ahí claramente hay encima de la mesa unas apuestas que a mí me parecen interesantes. Lo ha dicho la OCDE, pero también lo dijo en su momento el Fondo Monetario Internacional. Insisto, yo creo que la competitividad ya no la podemos, y yo desde luego personalmente lo comparto, en base al importe del salario, pero sin embargo sí que hay otras medidas posibles. El derivar más los impuestos hacia los impuestos indirectos y no gravar a las empresas y a los trabajadores con impuestos que graven el trabajo. Yo creo que eso son medidas posibles. Sin duda alguna eso, por cierto, aumentaría el consumo, y con lo cual, como todos sabemos... Depende de qué impuestos indirectos me estés hablando, pues, Javier, porque si me estás hablando do IVA... No, bueno, pero a lo mejor sí que habla de algunas materias que están exentas de IVA. Yo creo que hay varios impuestos que se pueden tocar. Insisto que es unas recomendaciones derivadas de gente tan potente como es el Fondo Monetario Internacional y la propia OCDE, pero hay otros impuestos que se pueden tocar. En cualquier caso, nosotros tenemos IVA, comparándonos desde luego con Alemania, con otros países, en algunos tramos desde luego muy inferiores, ¿no? ¿Pero tú crees que eso incrementaría el consumo o incrementaría el ahorro? Sí, porque el ahorro, la derivación de no impuestos que gravan la creación de puestos de trabajo, tanto a las empresas como a los trabajadores, podrían redundar en mayor salario. Pero sin embargo, sí, pero sin embargo, si luego las cosas son más caras, a lo mejor no compras tanto, tal vez no compras tanto. Sin duda. Haciéndolo bien, claro. No se puede de repente grabar... Te digo, por un lado es la formación del personal, que me quedé antes. Por otro lado es la estructura y la formación e incluso el tamaño de la empresa. Por otro lado es la burocracia la que estamos padeciendo en España. Es brutal. O sea, en una empresa pequeña como la que tengo yo, en una de ellas tengo una persona dedicada prácticamente al 80% de su tiempo en cumplimentar papeles, certificados, comprobaciones, eso sin contar lo que tienes contratado fuera. Claro. Hombre, comparémonos con lo que tenemos en el entorno y con quien tenemos que competir, y hagamos empresas que estén más o menos en las mismas condiciones. Y hablando de costos... Luis, perdona, te devuelvo la palabra enseguida, pero vamos a hacer una pausa para irnos hasta publicidad y enseguida volvemos.